vamos creando ya un ambiente en el que podamos comenzar nuestra sesión, nuestra quinta sesión del curso del nuevo directorio. Si recuerdan, ¿no? Lo que vimos en las 4 sesiones anteriores fue una primera presentación del directorio por don Juan Carlos Carvajal y después vimos cada una de sus partes. Una vez que ya hemos completado todo el recorrido de esa visión sin profundizar, pero genérica de todo el directorio, hoy ya nos vamos a adentrar en una de las partes que vamos a ir viendo progresivamente, ¿no? En este primer encuentro, en enero ya, en el 2023, en el nuevo año, es la catequesis como proceso catecumenal. En esta sesión pues será nuestro director, Francisco, el que nos desarrollará el tema y él nos dará las pistas de cómo el directorio aborda, ¿no? este tema de la catequesis como proceso catecumenal. Después veremos ¿no? en la próxima sesión del 25, Dios mediante, el tema de los medios digitales. Otro aspecto muy importante que aparece en el directorio es el tema de la belleza y las 2 sesiones que nos quedan, pues uno será la catequesis carismática el 15 de febrero para terminar con la catequesis mistagógica en la que nuestro obispo presidente, don José Rico Pavés, pues hará esta última exposición del directorio y clausurará este curso que estamos desarrollando. Vamos ya a ir adentrándonos en este proceso catecumenal, en cómo el directorio lo inspira y para ello, bueno, pues nos encomendamos al Espíritu Santo, que sea Él el maestro interior, el que nos disponga, el que después de un mes sin encuentro, pues tengamos la posibilidad de abrirnos a su presencia, de dejar que obre en nosotros, que su palabra resuene y que nos dé esas claves que necesitamos luego transmitir a nuestra catequesis en el día a día de nuestro ser de catequistas. Así que pedimos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos entender qué es lo recto según el mismo Espíritu y poseer siempre su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues le damos la palabra a José Antonio, que fue el que nos dio la última sesión de nuestro curso del directorio, que nos va a presentar a Paco en esta tarde. Adelante, José Antonio. Hola, buenas tardes. Que nadie se asuste que no voy a repetir la charla del otro día, ¿eh? Solamente es un minuto para presentar al ponente de hoy, que todos, pues más o menos, conocemos bien. Él es Francisco Julián Romero Galván. Si tuviera que definirlo en 3 palabras, y por este orden, sería un buen amigo, un buen sacerdote y un buen catequeta. Pero me han dicho que me tengo que extender un poquito más, así es que pues os cuento un poco de su vida. Él es sacerdote de la diócesis de Mérida-Badajoz. Ha sido muchos años allí, hasta hace muy poquito, delegado de catequesis. También actualmente es director del Centro de Estudios de Ciencias Religiosas de la diócesis y sobre todo es párroco de Olivenza, que es un pueblo precioso que está pegadito a Portugal y que yo os invito a visitar. También es doctor en Teología Catequética en la Universidad de San Dámaso, licenciado en Psicología por la UNED. Como veis, es una persona totalmente preparada para poder hablarnos y para dirigir y tener el cargo que tiene, porque también lo podríamos definir muy brevemente como nuestro jefe, ya que es el director de secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española. Él nos va a hablar hoy de uno de los temas, yo creo que fundamentales, uno de los hilos transversales que tiene el directorio, que es esa inspiración catecumenal, ese camino catecumenal que él pues domina mucho, tanto en la práctica como en la teoría. Y sin más, pues que sea él el que esta tarde, pues con esta ponencia, con este curso, pues un poco nos instruya para ir caminando en este recorrido del directorio. Muy bien, muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias a todos por vuestra presencia y empezar otra vez a retomar este curso que, según vuestras propias aportaciones, está siendo tan interesante y que os está abriendo tantas posibilidades en el ámbito de la catequesis. Y por otra parte, el que
os está ayudando, y ese es nuestro objetivo, pues a entrar en el directorio para la catequesis que en la Santa Sede nos ofrecía en el año 2020 y que no puede quedar única y exclusivamente como un libro más o como un texto, sino que tenemos que irlo desgranando para entrar en el meollo del mismo y que nos ayude a la renovación de la catequesis en estos momentos de nuestra historia y en estos momentos en los que la Iglesia pues tiene el gran reto de la evangelización de los hombres de hoy. Así que vamos a meternos en esta sesión. Voy a ofreceros también un PowerPoint que os pueda ayudar para seguir lo que voy a tratar de hacer a lo largo de la exposición. Muy bien, pues como ya acaban de decir la hermana María, durante esa primera parte que hemos estado trabajando, lo que se ha hecho es una introducción a el directorio en sí y a cada una de las tres partes del directorio. Y como que nos dejó ese jugo que trataba de hacernos esa presentación, de abrir la puerta y entrar dentro de este texto tan importante para nosotros. Pues bien, comenzamos ahora las sesiones en las que vamos tocando puntos, aspectos concretos que nos marcan y que nos subrayan el directorio como elementos esenciales para la aplicación en la catequesis, ¿no? Y el primero que vamos a abordar es en esta tarde, que es la catequesis como proceso catecumenal. Vamos a tratar de meternos en este ámbito y de descubrir que ese subrayado tan importante y este aspecto tan necesario de incluir en el itinerario catequético que tenemos. Muy bien, cuando hablamos de que la catequesis como un proceso catecumenal, nos metemos en tratar de ir viendo que hacerse cristiano no es una cosa puntual de un momento determinado, ¿no? Es decir, tenemos unas sesiones, damos unas catequesis, damos una serie de contenidos doctrinales. No, quizás si esa es nuestra manera de entender la catequesis, de dar temas y de seguir pues, un programa de temas, realmente podemos estar confundidos. Porque la catequesis está dentro de un camino que es hacerse cristiano. Y un camino que requiere tiempo. Requiere tiempo porque tiene que ir dándose paso por paso, ir poco a poco, tratando de recorrer ese proceso en el cual interviene, por una parte, Dios en el Espíritu Santo, por otra parte, la persona que está haciendo ese proceso, el catequizando, y por otra, la Iglesia que acompaña, especialmente en la figura del catequista, aunque hay otras personas que después más adelante veremos que también las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, hacerse cristiano es tratar de recorrer un proceso y un camino, y un proceso y un camino interior en el cual la persona se tiene que encontrar especialmente con Jesucristo y tratar de ir avanzando en ese conocimiento de Jesucristo, en ese amor por Jesucristo, en ese querer seguir a Jesucristo y en imitar a Jesucristo en su propia vida. Todo dentro de la Iglesia y bajo la ayuda
imprescindible, necesaria y fundamental del Espíritu Santo. Pero que quede claro, y de ahí es nuestro punto de partida, que hacerse cristiano es un proceso y un camino. Y que dentro de ese proceso la catequesis ocupa un lugar destacado. Y nos dice el RICA, que estudiábamos el año pasado, el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, que la iniciación cristiana de los catecúmenos, dice, se hace gradualmente. Viene a subrayar lo que acabamos de decir, de lo cual copia el directorio, ¿no? Es decir, en conexión con la comunidad de fieles, con los cristianos de a pie de nuestras comunidades cristianas, que inducen con su ejemplo a los catecúmenos a seguir al Espíritu Santo con toda generosidad. Es decir, que la responsable, por tanto, de este proceso que tienen que recorrer interiormente los catequizandos o catecúmenos es la comunidad de fieles y que tiene que ayudarles a ellos a que poco a poco vayan creciendo y avanzando en ese camino. Que esto no se conquista de una vez y ya está, o porque dé, como os decía antes, unos temas, sino que es una pieza de un puzzle que tiene que ayudar al crecimiento especial de la fe y de la conversión. Y que es la comunidad cristiana quien tiene que llevar de la mano para que se deje interpelar por el Espíritu Santo al catequizado. Por lo tanto, nos introducimos en este segundo aspecto que a mí me gustaría subrayar, y es que el Espíritu Santo es quien realiza la obra en el corazón del catequizando o del catecúmeno. No somos los catequistas quienes hacemos a una persona cristiana, quienes les ayudamos a iniciarse en la fe, sino que nosotros somos una mediación que hace que el Espíritu Santo, por nuestra acción y por nuestra tarea, pueda hacer su obra en esa persona. De tal manera que quien es el protagonista de todo esto es el Espíritu Santo y al servicio del cual estamos nosotros, para que el Espíritu Santo haga su obra en esa persona. Es cierto que la persona tiene una libertad y tiene que querer o no querer hacer lo que el Espíritu Santo le va proponiendo, pero quien hace la obra, quien le ayuda a esa persona a acoger el mensaje que se le está transmitiendo, quien hace que esa persona crezca interiormente, es el Espíritu Santo. Quien hace que el catequista pues, pueda dar esa catequesis, y acompañar a esa persona, es el Espíritu Santo. Quien da las claves para todo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos ante el gran protagonista de este proceso y de este camino. Es el Espíritu Santo quien realiza la obra en el corazón del catequizando. Y el catequizando se tiene que dejar hacer por el Espíritu Santo, por la mediación de la Iglesia, que es a través de los diferentes actores, la comunidad cristiana, el catequista, el padrino, como después veremos, etcétera, ¿no? Pero esa experiencia es importante que nosotros también la incorporemos. Es decir, que tiene que querer y tenemos que ayudar a los que hacen el proceso de iniciación cristiana, que tiene que querer hacer ese proceso, tiene que tener deseo de ese proceso, quiere iniciarse en la fe. Si no hay ese deseo, pues al final no puede haber un progreso, un camino, como veremos. Fijaos lo que aquí nos dice quien fue nuestro primer ponente, Juan Carlos Carvajal, que dice: la obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente demanda un proceso que se asemeja a la construcción de un edificio que exige una progresión. Es decir, el Espíritu Santo pondrá lo suyo. La persona tiene que ser la que decida si quiere o no a dejarse hacer por el Espíritu Santo. Y también tendrá que intervenir la Iglesia, ¿no? Pero es como los diferentes
elementos que contribuyen a hacer la construcción de un edificio, que es hacer a uno cristiano, y que hace posible que tenga que haber una progresión, es decir, que no haya un estancamiento, que no estemos siempre girando sobre lo mismo, sino que esa persona progrese en su vida cristiana. Esto es un elemento importante, porque a veces hacemos y hacemos y hacemos y hacemos y no ayudamos a la persona a que avance, a que se exija, a que esté dispuesta a ir creciendo y avanzando en su vida cristiana. Y esto lo tiene que hacer desde la catequesis. Por lo tanto, la voluntad de esa persona es la que entra también en juego. Y sigue diciendo, las realidades espirituales para avanzar necesitan pasar de unas a otras de un modo gradual. Esto es lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, cómo se pasa de una parte a otra, ¿no? Y así afianzar la fe y la conversión. Importante. Aquí está también un elemento clave, y es que la persona tiene que tener fe y tiene que desear la conversión, porque esto es lo que le irá construyendo. Tendrá que madurar esa fe y el proceso catecumenal, donde la catequesis tendrá un momento importante, ayudará a esa persona a progresar en la fe, pero tiene que tener fe. Pero tiene que querer, desear ser cristiano. Y además, en la conversión, que ambas cosas están muy relacionadas. ¿Qué es la conversión? Pues el deseo de ser mejor, el deseo de parecerse a Cristo, el deseo de dejar muchos elementos de nuestra vida que no son buenos para tratar de encarnar en nosotros la forma de Cristo, coger su forma, ¿no? Entonces, estos elementos son fundamentales que los tengamos en cuenta. Es un proceso, un camino donde el Espíritu Santo y nosotros ayudamos al catequizando a ir creciendo, a ir progresando por el mismo, pero ¿en qué tiene que progresar? En la fe y en la conversión. Yo creo que cuando empezamos un proceso catequético tenemos que tener en cuenta que tiene que estar presente la fe. Si no está presente la fe en esa persona, ¿qué podemos ayudarle a madurar? Nada. Podemos hacer que conozca cosas, que tenga una sabiduría de la doctrina, pero no se va a encontrar con una persona que es Jesucristo, donde la fe es elemento troncal y fundamental. Bien. Todo esto, por tanto, es un proceso espiritual. Un proceso espiritual. No tanto un proceso de conocimientos de cosas, ni de hacer muchas actividades a lo largo del tiempo de la catequesis, sino un proceso en la vida del espíritu, donde el espíritu vaya entretejiendo y labrando la vida del creyente, donde hay unas etapas, que ahora las vamos a ver, y unas celebraciones que son las que se realizan cuando termina una etapa y antes de empezar la otra. De tal manera que eso es como una bisagra donde se recoge todo lo que se ha vivido en la etapa anterior y donde se recibe la gracia de Dios para progresar posteriormente en la otra etapa, ¿no? Con la gracia de Dios. Es decir, que ese diseño está hecho por etapas, ¿no? De tal manera que esa persona tiene que ir pasando como de uno a otro de las etapas, ir progresando. Y el catequizando se tiene que ir introduciendo en la vida del espíritu y aceptando a Jesucristo como el Señor de su vida, ¿no? Es decir, se tiene que dejar que el Espíritu Santo le vaya construyendo. Y además, aceptando que Jesucristo tiene que ser el núcleo fundamental de su vida, con todo lo que eso implica, por una parte, de aceptación a Jesucristo y de la aceptación de nuestra propia debilidad humana. Pero Jesucristo es el tronco donde se asienta todo el proceso de iniciación cristiana, la fe en Él y el deseo de parecernos a Él, que es la conversión.
Es decir, es entrarnos en el misterio de Cristo para vivir con Él, para querer ser su discípulo, para amarlo y para imitarle en nuestra vida. Bien, si seguimos, nos vamos dando cuenta que este proceso catecumenal del que venimos hablando es un itinerario espiritual particular. Es decir, que cada iniciando lo recorre por sí mismo. Me ha gustado poneros esa imagen, esa foto, en la que aparece solo una persona recorriendo el camino. Es verdad que hay otros que le ayudan, otros cristianos que le ayudan a recorrer ese camino, pero el camino se recorre solo. Solo, entiéndeme, no en el sentido de manera solitaria, porque lo hacemos en grupo, porque lo hacemos con otros, pero más bien de manera personal, de manera particular. De tal manera que ahí colaboran, ¿no?, lo que dice el RICA número 5, que depende de la gracia de Dios, de la libre cooperación del catecúmeno, de la actividad y de la acción que realice la Iglesia y de las circunstancias en las que se desarrolla. Por lo tanto, cada iniciando recorre su propio camino a su ritmo y a su tiempo. Importante esto también. Si esto es un proceso, no es un proceso en el que todos tienen que, de una manera igualitaria, hacer todo de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus circunstancias y su sensibilidad, cada uno vive su vida, cada uno tiene su familia concreta, vive en un sitio concreto. Por lo tanto, cada uno tiene su propia vida, tiene que desarrollar desde esa propia experiencia y eso indica que la iniciación cristiana se hará posible en él a su ritmo, desde su propia, desde el propio recorrido. Bien, teniendo todo eso en cuenta, como elementos que nos ayudan a centrarnos ahora en cuáles son las etapas de este proceso. Vamos a analizar cada una de las etapas, cada uno de los tiempos por los que se tiene que recorrer. A ver, es importante que veamos que hay una progresión en cada uno de esos tiempos y cómo a la persona, cada uno individualmente, le tenemos que ayudar a que pase de una etapa a otra etapa. Es decir, que esto no es una cuestión meramente teórica, sino es una cuestión teórica para que lo hagamos práctico y para que lo utilicemos también en nuestras catequesis con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes y con los adultos, que es donde lo que nos dice especialmente el RICA. Pero que este recorrido por etapas lo tenemos que hacer así. Cambiemos el chip de dejar de que la catequesis sea dar unos temas para tratar de entender que la catequesis es un camino, un proceso mediante el cual uno se hace cristiano para encontrarse con Cristo, ayudado por el Espíritu Santo, y donde cada uno, ayudado por la Iglesia, a su ritmo particular, es capaz de avanzar en esa maduración de su fe y de su conversión, ¿no? Vale, pues empezamos por la primera etapa, el primer paso. Mira, aquí en esta primera etapa, que le llamamos del precatecumenado, es antes de la catequesis, antes de empezar el tiempo concreto de la catequesis. ¿Y qué es aquí lo que nos dice el propio directorio, pero relacionado con y sacado de lo que dice el RICA, el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, que como digo, lo vimos el año pasado? ¿Qué es lo que se hace en esta etapa? ¿Qué es lo que se requiere aquí? Mira, aquí lo que procuramos ante todo es ayudar a la persona a que se suscite en ella una fe inicial, una fe, aunque sea sin mucho desarrollo, y un deseo de ser mejor.
Ese es nuestro objetivo en esta etapa, para que después con ese deseo de ser mejor y con esa fe inicial empecemos el proceso de la catequesis. Sin esto no es posible que podamos hacer el proceso. Y esto metámonoslo en la cabeza. Que a veces decimos, es que lo importante es que las personas que participan en la catequesis tengan unos valores. No. Ahí no parece. No estamos cumpliendo así el fin de la catequesis. Porque todo tiene que arrancar cuando está la fe. La fe y el deseo de conversión. ¿Y qué pasa aquí en este momento? Pues mirad, a través del testimonio de otros cristianos, a través del observar y de ver la vida de la caridad de otros cristianos, incluso ese testimonio, pues en medio de circunstancias concretas, de preguntas que nos hacemos, de interrogantes que nos surgen en la vida, de la búsqueda de un sentido, de encontrar razones para que la vida sea realmente preciosa para poderla vivir, ¿no? Surgen esos interrogantes y ahí aparece la comunidad cristiana para saberlos iluminar. Es decir, la persona se tiene que hacer preguntas, porque si uno no se pregunta, no busca nada. Y si no buscamos, no llegamos a Dios. El que busca es el que puede encontrar. Entonces, en este tiempo es un tiempo para hacer preguntas, para suscitar preguntas, cuestiones, interrogantes, que o bien esa persona ya lo tiene, como puede ser a lo mejor un adulto que se incorpora en el proceso de nuestra catequesis, o bien hay que suscitarla tanto en los niños como en los adolescentes para que ellos se pongan en ese camino y busquen. Junto a esto, cuando ya empieza a haber como una simpatía especial por lo cristiano, por el Evangelio, hacemos lo que llamamos el primer anuncio. Y el primer anuncio con un contenido que llamamos el querigma. Y el querigma no es más que lo esencial y fundamental de la fe, que Dios nos ama, que Dios ha dado la vida por nosotros a través de su muerte y su resurrección, que Dios nos acompaña en nuestra vida y que quiere que nosotros respondamos a ese amor y lo hagamos dentro de una familia que es la Iglesia. ¿Vale? Entonces, ese querigma entra dentro de ese primer anuncio. Esa persona que está buscando debe dar el primer paso a través del anuncio que nosotros hacemos del querigma para hacer eso. Si esa persona responde, entra en una segunda fase dentro de este precatecumenado y es unas pequeñas catequesis explicativas sobre los fundamentos de la fe y de la vida cristiana. Es decir, tratar de, dice el Rica, que la persona descubra y investigue si quiere ser cristiano de verdad, si lo de ser cristiano le convence. Entonces nosotros como que le damos unas píldoras especiales a través de las cuales esa persona puede llegar a comprender ese fundamento, ¿vale? Y a partir de todo esto tiene que aparecer la fe inicial y el deseo de conversión. Vuelvo a decir, si en un niño no tiene esa fe inicial y ese deseo de conversión, no podemos iniciar la catequesis. Si un adolescente no lo tiene, no podemos empezar la catequesis. Si un adulto no lo tiene, no podemos empezar la catequesis, ¿no? Porque después viene, quien se señala, el rito de entrada en el catecumenado. Es un rito que recoge toda esa primera etapa, ¿no? De búsqueda, de interrogante, de ejemplo y testimonio de la comunidad cristiana del catequista, de alguna persona concreta cristiana, ¿no? Del anuncio del mensaje fundamental y de ese despertar a la fe que después se va haciendo, ¿no? Entonces esta etapa es muy importante. Puede ser relativamente breve o relativamente larga, ¿no? Es decir, el acompañar a una persona adulta a lo mejor requiere tiempo, a lo mejor a un niño o a un adolescente es quizás un poco más fácil, pero es importante que este tiempo lo tengamos en cuenta, ¿vale? Pasamos a la siguiente, que es la segunda etapa, que vuelvo a decir, ha aparecido la celebración
de el rito de entrada en el catecumenado, a través del cual la gracia de Dios que se ha recibido en la primera etapa se hace palpable en ese rito y además recibimos otra vez la gracia de Dios para empezar la segunda etapa, que es el tiempo del catecumenado, la catequesis. Aquí, bien que nos a todos nosotros, este será el momento quizás un poco más prolongado en el tiempo, donde la persona en la que se ha suscitado, como bien se puede leer ahí, la fe inicia y el deseo de conversión, inicia un camino catecumenal en el que se encuentra con Jesucristo, se afianza en la amistad con Él, lo conoce, lo sigue, lo imita, introduciéndose en la comunidad cristiana como un lugar para vivir la fe. Es decir, aquí todo lo que nosotros vayamos desarrollando con aquello que decimos de los temas no puede ser más que ayudar a la persona a ir madurando esa fe y esa conversión. ¿Y cómo se hace? A través del encuentro con Jesucristo. Y esto tiene que ser un elemento clave en la catequesis, que la persona se encuentre con Jesucristo, lo conozca, desee seguirlo. Y todo lo que nosotros trabajemos a través de la catequesis sea con ese fin. Y que no se vive el encuentro con Jesucristo y la experiencia con Jesucristo y vivir en comunión con Jesucristo por libre, sino dentro de la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana, a través del catequista y de otras personas, nos pueden estar ayudando a hacer esto, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se madura la fe? ¿Rápidamente? ¿En un mes? ¿En 2 meses? ¿En 3 meses? No, tiene que ser un tiempo prolongado. Es como el noviciado de la vida cristiana, un proceso donde se madura la fe y se adquiere la forma de Cristo, es decir, que esa persona se parezca a Cristo. Pero esto uno no se convierte de un día para otro. Por eso no creo en esos procesos que hacemos, que alguien nos solicita que dice que quiere ser cristiano, o a lo mejor porque quiere confirmarse un adulto, y dice, bueno, en un par de meses lo haces y ya se acabó. Bueno, pues eso es desperdiciar lo que estamos haciendo. Tiene que haber un proceso, pero un proceso donde se requiere un tiempo para que interiormente esa persona pueda avanzar y crecer. Y aquí se conjuga también, además de la catequesis, la celebración cristiana, es decir, donde se nos introduce en el misterio cristiano, pues a través de pequeñas celebraciones de la palabra o lo que el Rica nos dice de llamados los exorcismos menores o las bendiciones, que son pequeñas oraciones en las que el catequista hace alguna bendición, donde pide al Espíritu que les vaya ayudando a ese crecimiento de la fe, ¿no? Y que todo eso lo podemos adaptar en tanto en cuanto lo vayamos necesitando, ¿no? Es decir, que también esa celebración cristiana va a ser muy importante para los catequizandos. Entonces es necesario que nosotros los vayamos introduciendo en esta celebración de manera paulatina, poco a poco. Y todo este tiempo de la catequesis está al servicio de la profesión de la fe, es decir, de que esa persona vaya madurando su fe y que al final sea capaz de dar razón de su fe. Esto no es una utopía, es una realidad que tenemos que ir inculcando, que tenemos que ir nosotros cambiando el chip que tenemos, incorporando todos estos elementos, como digo que nos dice el director. Bien, y ciertamente esta segunda etapa termina, según nos dice el Rica, con la celebración del rito de elección, un rito en el cual Dios elige a través de la Iglesia a esa persona para los sacramentos o para renovar los sacramentos, ¿no? Es un rito especial donde se vuelve a escribir el nombre de esa persona que quiere ser cristiano. Si ya está siendo bautizado, esa reiniciación a la fe, ¿vale?
Entonces se llama el tiempo de iluminación y de purificación. Y es también un tiempo previo a la celebración de los sacramentos. Que nosotros también esto lo podemos utilizar. No es un tiempo para explicar el sacramento se explicará después y para que se viva la espiritualidad del sacramento, sino que es un tiempo de preparación espiritual para la celebración de los sacramentos o la renovación de los mismos. Hay unas catequesis que son espirituales, no tanto doctrinales, que encauzan esa vertiente en esta etapa que suele ser breve, después de la etapa de la catequesis, que nos prepara espiritualmente para la recepción de un sacramento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a niños que van a hacer la primera comunión, pues habrá que dedicar un tiempo especialmente para esto. O a los chavales para la confirmación, pues habrá que dedicar un tiempo antes de recibir este sacramento. O con adultos para la renovación de su fe en la noche de la vigilia pascual, si ya están bautizados. Si no están bautizados, pues lógicamente se hace de otra manera. Y aquí aparece el tema de los escrutinios. ¿Qué son los escrutinios? Pues son una explicación de unos textos bíblicos. En concreto son 3. El encuentro de Jesús con la samaritana, el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento y, en tercer lugar, la resurrección de Lázaro. Pero, lógicamente, todo esto, dependiendo de la edad, de los destinatarios, de las circunstancias de los destinatarios, lo podemos adaptar. Pero sí que es bueno que siempre haya un tiempo de preparación espiritual que ayude a la persona a decir que va a recibir un sacramento, que va a renovar ese sacramento en el caso que sea solo renovación, y que eso hay que hacerlo con unas claves de fe. Y tratando de decir, oye, pues mi vida tiene que cambiar, tengo que corregir cosas que todavía me faltan por corregir, tengo que afianzar el bien que estoy haciendo en este momento, etc., ¿no? Y también, si no se ha hecho en la etapa de la catequesis, pues hacer también la entrega de los símbolos de la fe, del símbolo de la fe y del Padre Nuestro, ¿no? Con 2 documentos importantísimos para nosotros. El símbolo de la fe es el credo, ¿no? Que la Iglesia le entrega, toma, te entregamos lo que nosotros en esencia creemos y que tú tienes que saber explicar, y el Padre Nuestro, ¿no? Como la oración esencial en la cual esa persona se compromete a orar cada día al Señor. Y, como ahí también se os indica, aparecería al final de esta tercera etapa la celebración de los sacramentos o la renovación de los mismos. O la renovación de los mismos. Y entramos, después de recibir la gracia en la celebración de los sacramentos, en el tiempo de la mistagogía. No se celebra un sacramento como de la primera comunión o de la confirmación y nos vamos y se ha acabado ya todo, sino que esto continúa. Ahora se trata de que lo que tú has tratado de recibir, ahora lo profundices y descubras espiritualmente qué es lo que el Señor ha hecho contigo en ese sacramento. Esa es la etapa de la mistagogía. Entrarte en el misterio que has recibido. Y además, que se te explique bien, pero no con una explicación para que tú sepas y punto, sino para que tú lo sepas para vivirlo, para seguirlo recibiendo. En el caso de la Eucaristía, pues para seguir recibiendo, o en el caso de la confirmación, que vea que tienes que ser testigo en medio del mundo, o en el caso de un adulto que lo haga, bueno, pues de la misma manera, ¿no? Y es el tiempo también en esta etapa de la mistagogía para vivir la experiencia de la vida comunitaria, de que uno no vive la fe en solitario, sino que lo tiene que vivir con otros y al lado de otros, ¿no? La fe de la Iglesia es vivirla con otros. Y la comunidad cristiana tiene es un elemento fundamental. Entonces, es como introducir ahí en esa vida comunitaria y hacer que la comunidad acoja a los que
se van incorporando a la vida a través de la recepción de los sacramentos y de la iniciación cristiana, en definitiva, en todo ese proceso que estamos haciendo, ¿no? Es decir, la comunidad cristiana tiene que acoger a sus nuevos hijos, porque la comunidad cristiana se tiene que enriquecer de nuevo. Y por otra parte, ¿no?, quienes dan ese paso y entran en la comunidad cristiana tiene que saber que entra dentro de una familia que le va a ayudar a vivir la fe y que él va a aportar otra vez lo suyo propio y lo va a hacer tratando de enriquecer también esa comunidad. Una comunidad cristiana se enriquece con nuevos miembros. Bueno, pues la iniciación cristiana, la catequesis en su proceso catecumenal, nos va a ayudar precisamente a esto. Y en la práctica de la vida de caridad que tienen que tener los cristianos, ¿no? Bueno, con este tiempo de la mistagogía, que puede ser más largo o menos largo según lo consideremos, pero que tiene que aparecer con la celebración de los sacramentos, no termina, sino que hay que prolongarlo, porque ahora mismo lo que estamos diciendo es, tú vas a recibir el sacramento de la confirmación y damos catequesis para la confirmación. Y como damos catequesis para la confirmación, cuando uno ya se ha confirmado, dice, yo ya no tengo que ir a catequesis ni tengo que hacer nada. No, tú te estás iniciando en la fe, estás aprendiendo a ser cristiano, donde hay un momento decisivo, importante, que es la recepción de un sacramento. Pero tu proceso de iniciación no ha terminado, tú tienes que continuar. Y esto lo tenemos que hacer cambiar en los catequistas, en los sacerdotes y en el pueblo de Dios, ¿eh? En aquello, es decir, si tú le dices a alguien que vas a hacer esto para la recepción de un sacramento, pues una vez que recibe el sacramento, yo ya me olvido de todo. Pero es que no es para la recepción de un sacramento. La iniciación cristiana no es para la recepción del sacramento, sino que dentro de la iniciación cristiana se reciben los sacramentos o se hace el rito de entrada en el catecumenado, pero no como un fin en sí mismo, sino como parte de un proceso mucho más amplio y más enriquecedor. Y el tiempo de la mistagogía, una catequesis mistagógica es importante. Bien, se tratará este tema de la catequesis mistagógica también de una manera puntual, por eso no entro de lleno en poderlo explicar, ¿no? Bueno, pues aquí terminamos el proceso de todas las etapas, ¿eh?, del camino que hemos recorrido. Bien, ahora, todo esto, ¿quién lo hace? ¿Quién es responsable de todo esto? La responsable es la comunidad cristiana, la comunidad de los bautizados, que encomienda a una persona, en este caso al catequista, que acompañe en la fe y que ayude a la transmisión de esa fe, a la profundización de la misma, a la conversión, a unas personas que te irán haciendo su ritmo, como hemos estado hablando, etc. Ese es el papel del catequista, que acompaña a un grupo de personas. Pero claro, no nos podemos quedar solamente en un acompañamiento de grupo, sino que cada persona hemos dicho que tiene que hacer el recorrido de una manera personal. Entonces necesita a alguien que personalmente le ayude en su contexto concreto a vivir la fe. Todo lo que aparece en la catequesis, lo que recibe en la catequesis, alguien le tiene que ayudar a aterrizarlo en su propia vida. ¿Que eso lo hace el catequista? Estupendo. Por lo tanto, el catequista tiene que acompañar al grupo o acompañar a cada uno personalmente. Pero ese acompañamiento personal es esencial y fundamental, porque si no, la persona se diluye en el grupo y no es capaz de aterrizarlo en su propia vida. Y tiene que haber alguien que te acompañe, que te diga, eso que estás haciendo no está bien, que tienes que ir por este camino, que te corrige, que te anima cuando te vienes abajo, etc. Y esa siempre ha sido, así nos lo dice el Rica, la figura del padrino, la función del padrino, que es verdad que ahora tenemos unos padrinos sociológicos que nada tienen que ver con lo religioso, pero yo lo que abogo es por el papel y la función más que por la persona o el título que le damos a la persona. Es decir, tiene que haber una persona que les acompañe al grupo, el catequista,
y que les acompañe personalmente. Insisto, que puede ser el catequista o puede ser otra persona. Cada uno tendrá que ver. Y que aquí tiene un papel importante también la implicación de los sacerdotes en la vida de la catequesis, ¿no? El acompañar a los catequistas, el acompañar a los catecúmenos, el acompañarlos personalmente y el animar todo este proceso que acabamos de decir. Ahí tiene una función fundamental y esencial el sacerdote. El sacerdote no se puede desvincular de la catequesis porque estaría no cumpliendo con su vocación. Repito, estaría no cumpliendo con su vocación, que es una de ellas es el ejercicio del ministerio de la palabra, y aquí está hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí os digo, para alcanzar estas metas que acabamos de decir, cada paso catecumenal, el creyente debe ser acompañado por el catequista, el padrino, el sacerdote, la comunidad cristiana mediante las relaciones personales, la oración de unos por otros, el afecto que se necesita, la esperanza, la participación en los ritos, en las celebraciones. Solo así es posible la construcción del edificio que la iniciación cristiana comporta en la persona. Solo así se va a hacer realidad. Este es el papel de la Iglesia. Hemos dicho que interviene dentro del proceso el Espíritu Santo como protagonista principal, el catequizando como aquel que desde su libertad, dentro de sus circunstancias, etcétera, está tratando de asumir y de hacer y de crecer en la vida cristiana, pero también quien lo hace es, en este caso, la Iglesia, la mediación de la Iglesia, que se concretiza en el propio catequista. El catequista, el padrino, el sacerdote, que todos contribuyen para que eso se haga y más. Y todo lo que os acabo de decir no es una utopía. Yo quisiera que nos propusiéramos el tratar de descubrir que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y descubrir verdaderamente que tanto en la catequesis con los niños, con los adolescentes y con los adultos, este tiene que ser el estilo. Un camino espiritual donde se vayan pasando diferentes etapas, con celebraciones donde recibimos el Espíritu Santo porque nosotros no somos quienes nos hacemos cristianos, sino que es el Espíritu quien nos hace cristianos, nos inserta en la comunión con la Iglesia y nos lleva a Jesucristo, que ahí está un poco la clave. Y os decía, es importante que esto lo apliquemos a la catequesis con los niños. Sí, lo único que tendríamos que cambiar el coger un libro que normalmente suele ser un libro muy académico, el que utilizamos en catequesis, ¿no? Y que dejemos de pinta aquí a tu Padre Dios y podamos estructurar la catequesis de otra manera, ¿no? Con estas etapas y procurando generar esa nueva mentalidad catequética en esta dirección. Si en otro momento se subrayó mucho la parte de transmisión de conocimientos doctrinales, en este momento o somos capaces de llegar a que se tenga una experiencia de Dios o estamos muy perdidos. Y el conocimiento será una parte más, pero no la única y ni la exclusiva. Bueno, pues esto es lo que os tenía que decir. Espero haber contribuido a entresacar del propio directorio este elemento de que la catequesis en el proceso catecumenal es un elemento fundamental para el propio directorio. Es decir, que de manera transversal a lo largo de todas sus páginas aparece. En lo que se os va a dar para que lo trabajéis
os doy unos números concretos del directorio para que os los podáis leer y podáis comprender y profundizar un poquito más en lo que os he dicho. Tampoco son muchas páginas, pero que son un poco las más fundamentales que os pueden ayudar a seguir reflexionando en lo que os acabo de decir. Bueno, pues espero que haya sido, iba a decir ilustrativo, pero sería muy, muy mal por mi parte, ¿no? Pero que estoy convencido de que esta tiene que ser la forma nueva de emprender la catequesis. Muchas gracias. Muy bien, Paco. Muchas gracias. Yo creo que sí, ¿no? Que nos aportas, bueno, esto que escuchamos tantas veces de la catequesis como proceso catecumenal, realmente cómo se aterriza, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy... tu exposición nos ha aclarado mucho y nos ayuda a ir entendiendo qué significa esto, ¿no? Y los comentarios que ahora mismo están escribiendo en el chat confirman esto, ¿no? Que realmente ha sido iluminador y nos va clarificando y ayudando a entender qué retos tenemos en la catequesis como proceso catecumenal. Y tenemos el testimonio de Merche, me imagino que está... Tenemos el testimonio de Merche, que es va a ser ilustrativo y nos va a ayudar a profundizar en esto. Merche, me imagino que estarás por ahí. Hola, creo que he puesto ya el altavoz en el sonido, Sí. ¿no? ¿Me Sí. escucháis? Sí, Merche. Bueno, pues hola, buenas tardes. Yo soy Merche y el testimonio que vengo a compartir esta tarde con vosotros, pues parte de la llamada, ¿no?, que el Señor me hace a ir abriendo paso a su reino en mi realidad cotidiana y trabajando desde el movimiento de cursillos de cristiandad, ¿no? Desde un movimiento que el Espíritu Santo pues ha suscitado dentro de la Iglesia para trabajar en esa primera etapa de la que nos hablaba Paco, que es el tiempo del precatecumenado, ¿no?, que tan importante es para poner las bases, que suscitar el deseo en la persona, ¿no?, y que el proceso de catequesis pueda desarrollarse. Bueno, pues todos tenemos experiencias fundantes en nuestra vida, ¿no? Momentos fuertes de gracia que en muchas ocasiones han marcado un antes y un después y con las que el Señor nos ha marcado a fuego, ¿no? Pues para mí, una de esas experiencias, que es un sacramento en mi vida, fue mi cursillo. Yo era muy jovencita y allí en el cursillo pues se produjo un encuentro fuerte y profundo con el Señor que me tambaleó, me fascinó y fue el comienzo pues de una historia apasionante, ¿no?, que todavía hoy continúa escribiéndose. Y ya sabéis lo que pasa, ¿no?, cuando el Señor sale a tu encuentro, te mira y te invita a seguirle. Porque tu vida se convierte en una aventura en la que ya no eres tú, sino que es Él el que va marcando los ritmos, va marcando los tiempos, los lugares. Y cuando tú experimentas ese amor de Dios en tu vida, ¿no?, un amor inmenso, incondicional y sin límite, ¿qué es lo que brota en ti, ¿no? Pues brota un deseo de corresponder a ese amor. Y la mejor manera que yo tengo de corresponderle a lo que yo me siento llamada por Él, pues es que los que tengo cerca de mí también tengan la oportunidad de vivir esa experiencia de encuentro con Él. Que conozcan a esa persona que ha colmado pues todas las aspiraciones, ¿no?, todos los anhelos de mi corazón, que ha puesto patas arriba mi vida, pero que es verdad que también me ha hecho feliz, porque yo estoy convencida que ese encuentro con el Señor también les va a hacer felices a ellos, ¿no? Y yo estoy convencida de verdad de que el mundo es esto lo que necesita, encontrarse con el Señor. Cuando yo era jovencita, yo era muy hippie, muy rebelde, ¿no? Y lo que pretendía pues era cambiar el mundo. Bueno, yo estaba pues en la asociación de alumnos de la universidad, promovía pues huelgas, manifestaciones en contra del sistema, formamos una ONG, solicitamos proyectos, la Junta nos dio dinero, fuimos a Perú. No digo que todo eso no sea importante y necesario, por supuesto que sí lo es, ¿no? Pero cuando he ido creciendo me he ido dando cuenta de qué es lo que realmente cambia el mundo. Y lo que realmente cambia el mundo, la revolución más importante, ¿no?, que se puede producir, es la revolución de la ternura, ¿no?, la revolución de lo pequeño, la de poner en valor lo vulnerable, la revolución del amor, ¿no?, en definitiva. Y esa solamente podrá producirse si cada uno de nosotros nos encontramos con el Señor, ¿no?, y decidimos colaborar con Él en la construcción de su reino. Lo que decía Eduardo Galeano, ¿no?, muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden transformar el mundo.
Y bueno, como esa primera experiencia de encuentro mío con el Señor y ese anuncio encarnado del querisma lo recibí en mi cursillo, en un cursillo de cristiandad, pues es por lo que yo invito a todas las personas, ¿no?, que no lo han experimentado todavía o que se han ido enfriando en el camino, pues a que vivan el cursillo. Y el cursillo es que es eso, ¿no? El cursillo es el primer anuncio, facilita pues ese encuentro que tan necesario es con uno mismo, ese encuentro con el Señor y ese encuentro con los hermanos, con la comunidad. En el cursillo, los miembros del equipo de servicio somos testigos de un milagro, de un milagro. Somos testigos del paso de Dios por la vida de las personas que están viviendo ese cursillo. Y en muchos casos, el inicio de un proceso de conversión. La primera etapa del proceso de evangelización de la que nos habla Opaco es la del anuncio misionero, ¿no? La de la presentación de la persona de Jesús y de la buena noticia. Muchas veces nosotros decimos que esta etapa del proceso de iniciación cristiana, de catequesis, que esta etapa es la más difícil, ¿no? Porque, pues eso, porque es difícil, ¿no?, encontrar a esas personas, porque es difícil tener algo más o menos esquematizado, ¿no?, que pueda facilitar y favorecer ese encuentro con el Señor. Lo vemos muy difícil, pero es verdad que el Espíritu Santo ha suscitado movimientos y carismas dentro de la Iglesia que nos pueden ayudar a facilitar ese encuentro, a favorecer ese encuentro. Y uno de esos movimientos, pues, es el movimiento de cursillo. Así que nada, pues aprovechaos de nosotros y invitemos a la gente que tenemos cerca a vivir un cursillo, ¿no? Porque esa experiencia del cursillo puede ser el comienzo de algo precioso, de una amistad y una historia de salvación que puede llegar a transformar la vida de la persona. Y digo el comienzo porque, como ha estado diciendo Paco, todo esto es un proceso. El cursillo lo que hace es que facilita, favorece ese encuentro de la persona con el Señor y contribuye a ese primer anuncio, pero todo no puede quedarse ahí. Hace falta crecer en el querisma, ¿no?, hacer fructificar el querisma, y para eso precisamente está el proceso de catequesis. Yo he sido testigo de que en un cursillo, ¿no?, cómo ese encuentro con el Señor pues se ha quedado en eso, en los fuegos artificiales esos, ¿no?, que produce pues esa alegría, esa ilusión de haberse encontrado con alguien, ¿no?, ese deseo de transformar tu vida, y al final eso puede acabar siendo como la Coca-Cola, ¿no?, la Coca-Cola que tú la destapas y bueno, y sale ahí un gas impresionante, pero después en poco tiempo pues acaba disipándose, ¿no? Por eso, para que esa experiencia de encuentro con el Señor se mantenga y madure, es necesario el acompañamiento. Por eso la persona, después de vivir esa experiencia de encuentro, necesita ese proceso catequético de formación y maduración en la fe, de escucha y profundización en la palabra de Dios, de vivir la experiencia de la oración y de la celebración de la fe en comunidad, incluso de ese lanzamiento, ¿no?, de ese lanzamiento a un compromiso misionero. Y para todo esto, como también ha dicho Paco antes, es necesaria una comunidad que acompañe para que se vayan viviendo todos estos procesos de catequesis, ¿no? Personalmente creo que es un reto que tenemos todos los que, y especialmente los que estamos aquí, ¿no?, participando en este curso, es un reto que formemos a la comunidad, es un reto formar a los catequistas, ¿no?, para poder acompañar a las personas que se suman a vivir el proceso catequético. Yo lo que percibo personalmente en las comunidades parroquiales que conozco es que este proceso catequético muchas veces lo que se ciñe es a una formación doctrinal pura y dura y a una vivencia que en muchos casos superficial y ritualista incluso de los sacramentos. Mira, yo he pertenecido algunos años al equipo de la delegación de catequesis de mi diócesis y creo que no escandalizo a nadie si os digo que, bueno, que he conocido pues, muchas realidades en encuentros diocesanos de catequistas, visitando parroquias, pueblos, parroquias de ciudades. He conocido catequistas que, aunque tienen fe, son buenas personas y participan de los sacramentos, pero que no conocen al Señor. Realmente no tienen esa experiencia de Dios, ¿no? Por eso, de verdad que considero súper importante ese encuentro con el Señor, sin el que, como ha dicho Paco antes, ¿no?, todo lo demás carece de sentido. Pero igual de importante que veo ese encuentro con el Señor es que nos concienciemos de que el proceso de catequesis también tiene que ser querismático. Muchas veces hemos reducido lo que es el querisma al primer anuncio y yo pienso que el proceso de catequesis tiene que ser querismático. El querisma no puede ser excluido de la catequesis, tiene que ser proclamado una y otra vez, escuchado una y otra vez, con un lenguaje narrativo, un lenguaje apreciativo que ilusione y que contagie a los catequizandos, pero
desde la experiencia y la alegría transformadora de nosotros haber experimentado ese amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Nosotros como catequistas. Y esa alegría y esa ilusión que supone el habernos sumado al proyecto del reino, ¿no? De ir gritando a los cuatro vientos que Dios ama a cada una de las personas y que Cristo ha muerto y ha resucitado por cada una de ellas. Lo que está claro es que el momento del primer anuncio y de ese encuentro con el Señor y el momento catequético son complementarios y se necesitan uno a otro. Y voy a terminar contándoos un sueño que tengo. Yo en mi diócesis formo parte del equipo de la pastoral penitenciaria. Y mi ilusión sería realizar un cursillo de cristiandad en la cárcel. Ha habido experiencias, ¿no? Ahora en diciembre una experiencia en Murcia, en Cartagena, ¿no? De un cursillo en la cárcel, ¿no? Pero no solamente hacer el cursillo, sino continuar allí dentro con un proceso de catecumenado de adultos, pero a conciencia, un proceso de catecumenado a conciencia, carismático, con todos sus procesos y ritos, con una comunidad, la de los internos y la de los voluntarios de la pastoral penitenciaria, que los acompañe y que les proporcione cuando salgan una comunidad de referencia, que los acoja y los acompañe en ese proceso de inserción en la sociedad. Habiendo vivido ya previamente ese encuentro con el Señor, que transforma, que suscita en ellos un deseo de conversión profunda, ¿no? Y sabiéndose, sintiéndose y viviéndose ya parte de esta gran familia que es la Iglesia. Y bueno, pues nada, esto un poco es lo que quería compartir, darle importancia a esa experiencia de encuentro y cómo el proceso catequético pues es complementario y el uno sin el otro pues no serían posibles. Muy bien, Merche, pues nada, muchas gracias de verdad de tu testimonio, de reforzar, ¿no? Lo que la teoría nos dice el directorio y en esta ocasión nos ha transmitido Paco, pues con la experiencia viva se nos facilita, ¿no? y nos ilumina. Y ojalá se haga realidad tu sueño. Yo ya voy a empezar a rezar por tu sueño, ¿vale? Para que el Señor te conceda María. Verlo, disfrutarlo y ciertamente, ¿no? Qué bonito esa pastoral, qué necesaria. Cuánto me imagino que se enriquece, ¿no? Yo no tengo experiencia de hacerla, pero me parece una pastoral que debe ser muy enriquecedora por lo que, no solo por lo que se da, sino también por lo que se recibe como experiencia salvadora de Cristo. Así que nada. A soñar, a soñar. Podemos seguir soñando, ¿vale? Podemos soñar con una catequesis catecumenal en nuestra querida España, cada uno en su diócesis, cada uno en su parroquia. Bueno, pues vamos a apostar por ello. Desde aquí, desde el secretariado, queremos apostar por ello, queremos seguir soñando que esto es posible. Y nada, os he dejado en el chat la dirección de la página web porque el domingo 22 de enero celebramos el Domingo de la Palabra, ¿no? Que fue institucionalizado por el Papa Francisco, que el año pasado en esa celebración nombró, ¿no? o institucionalizó la primera ministra de la catequesis española junto con otros de otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde nosotros en nuestra comisión tenemos el área de pastoral bíblica, pues se han preparado unos materiales, tanto un guión litúrgico como una lectio divina, tanto para niños como para a jóvenes y adultos en ese deseo, ¿no? de que la palabra sea luz para nuestros pasos y nos lleve a ese encuentro personal con Cristo, ¿no? Que es tan necesario y de donde parte el precatecumenado para la conversión. Así que eso, que sepáis que ahí están esos recursos, que en torno a esa fecha, ¿no? También queremos, bueno, pues, motivar la catequesis y la comunidad parroquial como responsable de la catequesis. También ofrecemos ahí pues, un cartel, una celebración en torno a San Enrique de Ossó, patrono nacional de los catequistas, al que le vamos a confiar todos nuestros sueños catequéticos. Bueno, pues que sepáis que en la página tenéis acceso a todos estos materiales y así, ¿no? Poquito a poco, en esto de ir granito a granito, vamos tomando conciencia todos de la importancia, del valor, del sentido de la catequesis en la transmisión de la fe y en esta renovación de nuestro mundo. No sé si Paco quiere decirnos algo más para ya cerrar y si no, pues nos volvemos a encontrar el próximo día. Paco, ¿tienes la palabra? Más decirte que recuerdes un poco la página donde ellos pueden acceder a toda la información de nuestra comisión, que seguro que va a ser de siempre de buen interés y que constantemente la tenemos renovada. Entonces, bueno, pues aparecen todas las actividades, los materiales y todo, ¿no? Incluso también para el área de discapacidad, que hemos hecho unos materiales
especiales en concreto para los niños con autismo, pero que sirven para otros, ¿no? Para la catequesis. Es decir, que nos gustaría que esa fuera vuestra página, ¿eh? Así que si no te importa, recuérdalo. Y ya por mi parte, agradeceros a todos la presencia en esta tarde. Y bueno, yo en este tema, que soy un entusiasta de que esto es un camino, un proceso, pues espero haberos entusiasmado a todos y que demos paso en esa dirección, ¿vale? Y gracias también a Merche, porque siempre está disponible para hacer las cosas tan bien como las hace. Muy bien, pues eso, la página, como le he puesto en el chat, ¿no? Es evangelización.conferenciaepiscopal.es, ¿vale? Ahí tenéis vuestra página catequética donde también nos queremos encontrar. Y ya sabéis, tenemos una cita el próximo miércoles 25 de enero, donde abordaremos el tema de los medios digitales, así que también apasionante, también para soñar mucho de cómo hacer evangelizador los medios digitales, ese mundo que se nos ha abierto y que cada vez avanza más. Así que todos estamos convocados a volver a encontrarnos. Mañana, Dios mediante, pues os enviaremos el enlace con las preguntas donde Paco nos hace una referencia de unos números para seguir profundizando y que así esto que hoy hemos escuchado lo podamos ir comprobando, ¿no? y ir profundizando en el directorio. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.